primera posición, una buena salida de Francisco Tomás, seguido de Philip Salak, que ya vencía en la primera carrera. Y ya vemos cómo empieza ya a acechar a Francisco. Tercera posición para Juan Carlos Martín, que ha hecho una muy buena salida. Partía penúltimo en séptima posición y ahora se ha colocado tercero. Cuarto Arturo Ramírez, quinto Chencho Amber. Atención que parece que se ha tocado Philip con Francisco y se ha quedado rezagado Philip hasta la tercera posición. El campeonato Cuna de Campeones Bankia, la categoría el primer día de este campeonato, y esta es una carrera a 12 vueltas. Manuel González, que empieza a remontar y se pone en segunda posición. Ya a final de la primera carrera ha conseguido rodar igual que en los tiempos de la pole en los entrenamientos, cuando partía bastante retrasado en la parrilla de salida. Ha mejorado casi 2 segundos su tiempo y ahora parece que está plasmándolo bien en la pista desde el principio y tiene opciones de luchar por la carrera. Y Philip, que después de ese toque ya se está recuperando. Atención que ha habido una caída. Parece que es Chencho Amber. Estaba séptimo y ha tenido la caída. Ahí vemos que ya el primer grupo es muy compacto, están los tres intentando defender su posición, sobre todo Francisco, que ve cómo le acechan por detrás Manu y Philip. Estos tres pilotos son los que han quedado también en la primera manga. Ahí vemos como Manu lo intenta, pero se pierde bien Francisco y consigue la primera posición. Chencho, que se recupera de esa caída. Sigue en la última posición, pero cogiendo metros a Iván Miralles, que es ahora séptimo. Ahora Escalera sexto. Juan Carlos Martín Palao, que salía muy bien y se colocaba tercero, ahora es quinto. Y cuarto Arturo Ramírez García. La primera posición todo el rato Francisco. Atención a Philip, que ha tenido otro susto de nuevo y la ha salvado in extremis. Ha vuelto a perder unos pequeños metros, pero parece que tiene facilidad para recogerlos. Ahora veremos cuánto tarda en volver a contactar con el grupo. Algún problema ha debido tener a Arturo Ramírez, que ha pasado esta vuelta a la última posición detrás de Chencho Amber. Debe haber tenido la caída que no hemos visto. Ahí vemos la lucha entre Juan Carlos Martín Palao y Manuel Escalera por la cuarta posición. Ahí vemos cómo se defiende bien Juan Carlos, piloto de aquí de Ibiza. Juan Carlos está mejorando muchísimo en comparación con la primera manga.
esta cuna de campeones Bankia 2012, la segunda tanda de MiniGP 110. Y en estos momentos tenemos en la cabeza de la carrera Francisco Tomás con el dorsal 19, seguido del madrileño Manu González con el 18 y del checo Filip Sala con el 4. Muy de cerca Juan Carlos Manu, ahora en escalera del 4. Iván Miralles con el dorsal número 40, que sube posiciones hasta la sexta. Chencho Amper en la séptima posición y Arturo Ramírez en la octava. Atención a Filip, que parece que empieza el ataque. Ya se coloca en segunda posición después del susto que había tenido, que había perdido varias posiciones. Y ahora parece que quiere atacar para ponerse primero, igual que en la primera, que hicieron la primera carrera, e imponer su ritmo, que ya demostraba que era mucho más fuerte. Manu se la devuelve, parece que no da su brazo a torcer, y a la mínima que se descuida alguien en ese grupo pierde la posición. Lo consigue ponerse de momento muy fuerte es Francisco Tomás, que sigue manteniendo su trazada cerrada y evitando que sus rivales lo puedan adelantar. Por detrás Juan Carlos Martín, Escalera, que siguen con su lucha por la cuarta posición. Y un poco más detrás Iván Miralles, que ha mejorado bastante en la salida respecto a la primera carrera, cuando ya recordamos que se le calaba la moto. Chencho Amper, que viene remontando después de la caída y ha mejorado mucho sus tiempos de la primera carrera. Y Arturo Ramírez, que también está marcando unos tiempos similares a los del grupo del cuarto y el quinto, incluso más rápidos, y vienen remontando. Quedan para acabar esta segunda manga. Francisco Tomás, Manuel González y Filip Sala. Esta vez han cambiado las posiciones. Ahí vemos cómo siguen en la misma posición, intentando cerrarse unos a los otros. Queda una vuelta y media para finalizar la carrera. Vemos como las trazadas son bastante diferentes. Hay que perder la posición para poder optar a la victoria. Aunque parece que Francisco se mantiene fuerte en la primera posición, y si no comete ningún error va a ser muy difícil adelantarlo. Entramos en la última vuelta, veremos qué cartucho, si alguien tenía algún cartucho guardado. Ahora veremos. Ahí vemos como Francisco consigue aguantar la primera posición de momento, seguido de Manu y de Filip. Quedan pocos lugares para poder adelantar. Parece que cada uno se decanta más por guardar la posición, exceptuando a Filip. Y ahí vemos a Francisco, que sigue en primera posición, última curva. Mantiene la primera posición. Finaliza. Primero Francisco Tomás, segundo Manuel González y tercero Filip Sala, el vencedor de la primera manga. Esta vez, por varios sustos, no ha podido finalizar la primera posición. Francisco, que en la primera manga acababa segundo, ahora es tercero. Ahora consigue finalizar en la primera posición. Y Manuel González, que repite resultado. En cuarta posición Juan Carlos Martín, con una gran mejora respecto al año pasado y respecto a la primera carrera. Aaron Escalera quinto. Chencho Amper, que cruza en sexta posición. Arturo Ramírez en séptima. Y Iván Miralles en octava posición.
Ahora ya es como para niños.